Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Todos conocen la cruz, todos hablan de la resurrección, pero hay un vacío. 3 días de silencio, 3 días donde el cielo no respondió, y la tierra creyó que todo había terminado. Pero, ¿y si ese silencio no fue vacío? ¿Y si mientras el mundo lloraba, algo estaba ocurriendo en un lugar que nadie podía ver? Algo que cambiaría la muerte para siempre. Hoy vamos a entrar en los 3 días que la Biblia sugiere, pero no explica. Y lo que descubrirás puede cambiar completamente tu forma de ver esta historia. La tarde en que Jesús murió, el mundo no quedó en silencio. Quedó suspendido, como si la creación entera hubiera olvidado cómo respirar. El cielo, que horas antes había ardido bajo el sol, se cubrió de una oscuridad imposible. El viento cambió. La tierra tembló. Las piedras crujieron. Y en Jerusalén, hombres endurecidos por la violencia levantaron la vista con un miedo que no podían explicar. Porque una cosa era ejecutar a un hombre, y otra, sentir que el universo entero reaccionaba a su muerte. En la cima del Gólgota, la cruz seguía en pie como una herida abierta contra el horizonte. La sangre caía lentamente por la madera. El cuerpo inmóvil, la multitud, que antes gritaba, ahora retrocedía en murmullos. Algunos se golpeaban el pecho, otros evitaban mirar, y unos pocos entendían que aquello no era el final de un profeta. Era el comienzo de algo mucho más grande, mucho más terrible y mucho más glorioso. Porque la Biblia cuenta la crucifixión, cuenta el sepulcro, cuenta la resurrección, pero entre una cosa y la otra hay 3 días envueltos en sombras, 3 días que parecen silencio, 3 días que parecen ausencia, 3 días que quizá escondieron la guerra más importante de toda la eternidad. ¿Qué ocurrió mientras la piedra sellaba la tumba? ¿Qué pasó mientras los discípulos lloraban a puertas cerradas? ¿Qué sucedía mientras el cielo callaba y el infierno, tal vez, celebraba demasiado pronto? Esa noche Jerusalén vio un cadáver, pero en lugares que ningún ojo humano podía alcanzar, algo estaba comenzando a moverse. María lloraba, Pedro se quebraba, Juan guardaba un silencio insoportable, y en algún rincón de la ciudad, los sacerdotes respiraban aliviados, creyendo que todo había terminado, que la voz incómoda se había apagado, que el reino que tanto temían había muerto con su rey. No sabían que el verdadero conflicto nunca se libró solo en la tierra, porque mientras el cuerpo de Jesús era bajado de la cruz, mientras era envuelto en lino, mientras la piedra era preparada, la eternidad misma parecía inclinarse hacia un abismo invisible. Un abismo antiguo, un lugar del que las escrituras hablan en susurros, un dominio de sombra, de espera, de cadenas, de puertas cerradas. Y si los hombres en la superficie creían haber visto la derrota, debajo de esa derrota aparente podría haber estado descendiendo una victoria. Pero nadie en Jerusalén podía imaginarlo todavía. Para ellos todo olía a muerte, a fracaso, a promesas rotas, a un Mesías vencido. Y sin embargo, justo cuando el cuerpo del Hijo era colocado en la tumba, justo cuando la roca empezaba a sellar la entrada, justo cuando la esperanza parecía ser enterrada con él, la piedra cayó en su lugar con un sonido seco, final, irreversible. Los soldados romanos sellaron la tumba, indiferentes como si custodiaran un cadáver más. Para ellos no había misterio, no había profecía, no había reino, solo muerte. Pero esa noche, la muerte no estaba tan segura de sí misma. En la superficie, Jerusalén comenzaba a apagarse. Las antorchas se extinguían una a una, las puertas se cerraban, las voces se convertían en susurros, los discípulos se escondían. Pedro no podía dejar de temblar. Sus manos, las mismas que habían empuñado la espada horas antes, ahora no podían sostener ni su propia mirada. Cada recuerdo era una herida. No lo conozco. 3 veces, 3 golpes directos a su alma. Y ahora, silencio. Un silencio que lo aplastaba. Porque mientras Jesús estaba en la tumba, Pedro estaba atrapado dentro de sí mismo. Pero no todos estaban en silencio. En los salones altos, lejos del polvo y la sangre, algunos celebraban. Los sacerdotes,
los que habían temido sus palabras, los que no pudieron controlar su influencia, ahora brindaban en voz baja: se acabó. Creían que habían ganado, que habían silenciado la verdad, que habían enterrado el problema. Pero incluso en su victoria había inquietud, porque la oscuridad de aquella tarde no era normal. El temblor no era normal. Y esa sensación, esa incomodidad en el pecho, no se iba. Mientras tanto, más allá de lo visible, más allá del tiempo como los hombres lo entienden, algo descendía. No caminaba, no corría, descendía, como una presencia que no pertenece al mundo de los vivos ni al de los muertos. Un movimiento imposible de detener, un paso hacia un territorio que había permanecido cerrado durante generaciones, un lugar donde reinaba la espera, donde las sombras no dormían, donde las almas aguardaban y donde algo antiguo comenzó a percibirlo. En ese dominio de oscuridad hubo un cambio, no de luz, sino de autoridad. Como si algo o alguien estuviera entrando sin permiso, sin ser detenido, sin pedir paso. Las cadenas no se rompieron aún, pero vibraron. Las puertas no se abrieron, pero temblaron. Y en lo profundo, algo despertó. Algo que había esperado este momento, desde el principio. Porque si en la tierra parecía que todo había terminado, en ese otro plano, todo estaba comenzando. Y mientras los hombres dormían, mientras Pedro lloraba, mientras la tumba permanecía sellada, la pregunta no era si Jesús estaba muerto. La pregunta era, ¿a dónde había ido realmente? No era un lugar de fuego, no todavía, era un lugar de espera, un reino suspendido entre lo que fue y lo que vendría. Allí, el tiempo no avanzaba como en la tierra, no había amanecer, no había noche, solo una eternidad estancada en penumbra. Y en medio de ese silencio, las almas recordaban promesas, recordaban palabras, recordaban esperanza. Algunos llevaban siglos allí, otros milenios. Hombres y mujeres que habían creído, pero nunca vieron el cumplimiento. Profetas que hablaron de un reino que no llegó en su tiempo. Reyes que cayeron esperando redención. Justos, atrapados en la antesala de algo que no podían comprender del todo. Y entonces lo sintieron, no como un sonido, no como una luz, sino como una presencia, una que no pertenecía a ese lugar, una que no estaba sujeta a sus reglas, una que no venía a esperar, sino a cambiarlo todo. Las sombras se movieron, no por voluntad, sino por reacción, como si algo superior estuviera alterando el orden mismo de ese dominio. Las almas comenzaron a inquietarse. Algunas retrocedieron, otras avanzaron, porque había algo familiar en esa presencia, algo que reconocían, aunque nunca lo habían visto. En lo profundo, una figura se levantó, antigua, imponente, no humana, una autoridad que había gobernado ese lugar durante eras, y por primera vez sintió algo que no conocía bien, incertidumbre, porque aquello que descendía no venía como prisionero, no venía como derrotado, no venía como uno más, venía como alguien que tenía derecho a estar allí. Y en la tierra, mientras todo parecía perdido, mientras la tumba seguía sellada, mientras los discípulos seguían ocultos, y el mundo pensaba que la historia había terminado, en ese otro plano, una confrontación estaba a punto de comenzar. Una que nunca fue escrita con detalle, pero que cambiaría el destino de todo, porque ese lugar no estaba preparado para recibirlo. Y aún así, él ya estaba allí, y cuando la oscuridad finalmente lo vio, entendió que no era una visita. No fue un choque inmediato, fue peor, fue reconocimiento. La oscuridad lo sintió antes de verlo, como una presión imposible de ignorar, como cuando el mar retrocede antes de una tormenta, o cuando el aire cambia antes de un trueno. Algo había entrado, y no pertenecía allí. Las sombras comenzaron a agitarse, no por decisión, sino por reacción, porque donde él estaba, la oscuridad no podía permanecer igual. Entonces, lo vieron, no como un cuerpo, no como un hombre herido, no como el que colgaba de la cruz. Lo que descendió no llevaba la debilidad de la carne, llevaba autoridad, una presencia firme, inquebrantable, silenciosa, pero imposible de ignorar.
y en ese instante todo el lugar entendió algo. El que había muerto no estaba derrotado. En lo profundo, la figura antigua se levantó por completo. Su voz no era sonido, era peso. Este no es tu lugar. Pero no hubo respuesta inmediata, solo un paso, uno solo. Y ese paso hizo temblar todo, porque no era un intruso. Era alguien que conocía ese lugar mejor de lo que ese lugar se conocía a sí mismo. Como si hubiera estado allí antes de que existiera. Las cadenas vibraron con más fuerza. Algunas almas cayeron de rodillas sin saber por qué. Otras comenzaron a mirar, con una esperanza que no sentían desde hacía siglos, porque algo dentro de ellas reconocía esa presencia, no como una amenaza, sino como una promesa cumplida. En la tierra, la tumba seguía cerrada. El silencio continuaba. Los discípulos no sabían qué hacer. Pedro no podía perdonarse. El mundo seguía creyendo que todo había terminado, pero en ese otro plano, la verdad era completamente distinta, porque la muerte por primera vez no tenía el control total. La figura en la oscuridad avanzó un paso más, y esta vez la resistencia fue clara. Aquí no tienes autoridad, silencio. Y luego, una respuesta que no fue pronunciada con palabras, pero que atravesó todo ese lugar como un decreto eterno. No venía a pedir permiso, no venía a negociar, no venía a quedarse, venía a reclamar. Y en ese instante, todo cambió. Porque lo que estaba a punto de ocurrir no era una visita al reino de la muerte, era una confrontación directa, la primera en su tipo, la última en su efecto, porque si la cruz fue el sacrificio, esto era la consecuencia. Y cuando la oscuridad intentó resistir, descubrió algo que jamás había enfrentado antes, alguien que había muerto, pero que no podía ser retenido. La oscuridad reaccionó, no con miedo, sino con resistencia. Como un reino que ha gobernado por siglos y de pronto siente que su trono está siendo cuestionado. Las sombras se comprimieron. El espacio mismo pareció cerrarse, como si intentara rechazarlo, contenerlo, aplastarlo, pero él no retrocedió. Otro paso, y esta vez no fue sutil, fue definitivo. Las cadenas estallaron en tensión. No se rompieron aún, pero gritaron, como si supieran que su tiempo estaba terminando. La figura antigua avanzó, más cerca, más firme, más agresiva. Todo el que entra aquí se queda. Esa era la ley, la única ley, la ley que nunca había sido quebrada, hasta ahora, porque él no pertenecía a esa regla. No era un alma atrapada, no era un derrotado, no era una víctima, era el único que había entrado por voluntad. Y entonces por primera vez, la presencia respondió, no con voz humana, no con gritos, sino con autoridad pura, una verdad que no podía discutirse. Había venido con un propósito, y ese propósito no era quedarse. Las sombras retrocedieron apenas, no por obediencia, sino por incapacidad, porque había algo en él que ese lugar no podía comprender. Vida, no una vida débil, no una vida que se apaga, sino una vida que no puede ser extinguida, y esa vida estaba dentro del lugar equivocado. Las almas comenzaron a reaccionar, algunas se levantaron lentamente, otras comenzaron a acercarse. Sus rostros, marcados por siglos de espera, empezaban a cambiar. Esperanza, una palabra olvidada en ese lugar. Una sensación que no debería existir ahí, y sin embargo, estaba regresando. En la tierra, la noche avanzaba, el silencio seguía intacto, la tumba sellada, el mundo quieto. Pero en lo invisible, la historia se estaba rompiendo en dos, porque si hasta ese momento, la muerte había sido el final de todo, lo que estaba ocurriendo ahora, iba a cambiar esa verdad para siempre. La figura antigua lo sintió, y por primera vez, no habló. Porque entendió algo que no quería aceptar, que este no era un visitante, no era un prisionero, era alguien que venía a terminar lo que empezó en la cruz. Y cuando dio el siguiente paso, todo el dominio lo sintió, no como una amenaza, sino como el inicio del fin, porque lo que estaba entrando en la muerte no era alguien que podía ser vencido. El silencio se rompió, no con un sonido, sino con autoridad.
Fue como si una ley invisible acabara de ser anulada, como si algo que siempre había sido así dejara de serlo en ese instante. Las sombras retrocedieron más, no por decisión, por imposibilidad, porque donde él avanzaba, el dominio de la muerte perdía fuerza. Las cadenas comenzaron a tensarse al límite. Algunas ya no resistieron, y cuando la primera se rompió, no fue solo un quiebre, fue un anuncio. Algo había cambiado, para siempre. Las almas lo sintieron, no como un evento, sino como una liberación que aún no comprendían del todo. Un hombre, uno entre muchos, dio un paso al frente. Sus ojos estaban llenos de siglos, de espera, de preguntas sin respuesta. ¿Eres él? No fue una duda, fue un anhelo, y aunque no hubo respuesta verbal, la presencia misma respondió, sí, no con palabras, con verdad. Mas almas comenzaron a levantarse, lentamente, como si despertaran de un sueño eterno, porque lo que habían esperado no era solo una promesa, era una persona, y ahora estaba frente a ellos. En lo profundo, la figura antigua retrocedió un paso, pequeño, pero suficiente, porque ese paso nunca había ocurrido antes. El dominio que parecía eterno comenzaba a fracturarse. No puedes llevártelos. La declaración fue más fuerte esta vez, más urgente, más desesperada, porque ya no era autoridad lo que hablaba, era temor. Y entonces, por primera vez desde que descendió, él se detuvo. No para retroceder, para declarar. Lo que ocurrió en ese instante no fue una conversación, fue un decreto, algo que no se discutía, algo que no se negociaba, algo que ya había sido sellado en la cruz. Porque lo que estaba pasando allí no era una nueva batalla, era la consecuencia de una victoria ya obtenida. La cruz no fue el final, fue el inicio, y ahora, ese inicio estaba alcanzando este lugar. Las cadenas restantes comenzaron a romperse una a una, no con violencia, con inevitabilidad, como si ya no tuvieran razón de existir. Las almas comenzaron a acercarse más, no con miedo, con fe, porque entendieron algo que cambió todo. No estaban siendo liberados por un acto de poder, sino por un acto de amor que ya había sido pagado. En la tierra, todo seguía en silencio, pero en ese plano invisible, el silencio ya no era vacío, era expectativa. Porque algo más grande aún estaba por suceder. La figura antigua lo sabía, lo sentía, lo temía, porque si esto continuaba, no solo perdería el control, perdería todo. Y cuando levantó su mirada una vez más, entendió finalmente la verdad completa. No era una invasión, no era una interrupción, era el cumplimiento. Y lo que estaba siendo reclamado ya no podía ser retenido jamás. El ambiente cambió por completo. Ya no era solo tensión, era ruptura, como si dos realidades estuvieran colisionando. La ley antigua y una nueva autoridad que no podía ser contenida. Las almas comenzaron a moverse con más decisión. Ya no dudaban, ya no esperaban, se acercaban, porque por primera vez alguien no venía a observar su condena, sino a terminarla. En lo profundo, la figura antigua reaccionó con furia. No miedo esta vez, furia. Este lugar no te pertenece. Las sombras se levantaron como una ola. Oscuras, densas, violentas, como si todo el dominio se defendiera al mismo tiempo. Pero no era suficiente, porque esa oscuridad ya había sido enfrentada antes, en la cruz, y lo que había sido ganado allí, ahora se estaba manifestando aquí. Él no levantó las manos, no gritó, no luchó como los hombres luchan, simplemente avanzó. Y la oscuridad se quebró al contacto, no resistió, no pudo, porque no estaba enfrentando fuerza, estaba enfrentando autoridad absoluta. Las sombras comenzaron a disolverse, no desaparecer por completo, pero perder su dominio, como un reino que sigue existiendo, pero ya no gobierna. Las almas lo vieron, y algo dentro de ellas explotó, esperanza, convertida en certeza. Algunos cayeron de rodillas, otros levantaron los brazos, otros simplemente lloraron, porque entendieron algo que nunca antes habían visto, la espera había terminado. Uno de ellos dio un paso más adelante, un hombre antiguo. Su rostro marcado por historia, por fe, por promesa. Hemos esperado generaciones, silencio,
Y luego, la respuesta no fue una palabra, fue un gesto, un movimiento hacia adelante, como invitación, como llamado, como cumplimiento. En ese instante, la línea que separaba la espera de la libertad desapareció. Las cadenas ya no existían, el dominio ya no era absoluto, la autoridad había cambiado. En la tierra, el tiempo seguía avanzando lentamente. La tumba seguía sellada, pero lo que estaba ocurriendo no dependía del tiempo humano, dependía de algo eterno, y ese algo ya estaba en marcha. La figura antigua retrocedió más, no porque quisiera, porque no tenía opción, porque estaba viendo algo imposible, el fin de su dominio. Y entonces comprendió algo que nunca había considerado. Esto no era solo sobre liberar almas, esto era sobre romper el sistema completo. Y si eso ocurría, nada volvería a ser igual, porque la muerte dejaría de ser el final. Y cuando esa verdad se hizo evidente, todo el dominio tembló. No por lo que ya había pasado, sino por lo que estaba a punto de ocurrir. Porque lo siguiente no solo cambiaría ese lugar, cambiaría la eternidad para siempre. El temblor no fue físico, fue estructural, como si los cimientos invisibles de ese reino estuvieran cediendo. Durante siglos, ese lugar había funcionado bajo una sola verdad. Todo el que entraba se quedaba. Pero ahora esa verdad estaba muriendo. Las almas lo sentían, no como una teoría, como una realidad que se abría paso frente a ellas. El aire, si es que podía llamarse así, comenzó a cambiar, más ligero, menos denso, menos final. Algunos comenzaron a mirar hacia arriba, instintivamente, como si algo más allá de ese dominio estuviera llamándolos. Y entonces ocurrió una grieta, no en el suelo, no en el espacio visible, en la autoridad misma de ese lugar, invisible pero innegable. La figura antigua la vio primero, y su reacción fue inmediata. No era una orden, era un grito, porque entendió lo que significaba. Si esa grieta se abría completamente, el dominio de la muerte no solo sería debilitado, sería atravesado, y lo que estaba adentro saldría. Él avanzó un paso más, y esta vez no fue solo presencia, fue acción. Extendió su autoridad no como fuerza, sino como derecho, un derecho ganado, sellado, pagado. La grieta respondió, se expandió. Las sombras intentaron contenerla, se abalanzaron, se comprimieron, intentaron cerrarla, pero ya era tarde, porque lo que la había iniciado no podía ser revertido. Las almas comenzaron a retroceder, no por miedo, por asombro, porque estaban viendo algo que nunca había ocurrido. Una salida, no una ilusión, no una promesa futura, una realidad presente. En la tierra todo seguía en silencio, nadie sabía, nadie veía, nadie entendía, pero en ese plano la historia estaba siendo reescrita. La figura antigua cayó de rodillas, no por sumisión, por colapso, porque todo lo que había sostenido, todo lo que había gobernado, todo lo que había sido verdad durante eras, se estaba rompiendo frente a sus ojos, y en medio de todo, él permanecía firme, sin prisa, sin duda, porque sabía que esto no podía detenerse. La grieta se abrió aún más, y de ella no salió luz, salió algo más profundo, libertad. Y cuando las primeras almas entendieron lo que significaba, sus rostros cambiaron para siempre. Ya no había espera, ya no había incertidumbre, solo una verdad clara, irrefutable, eterna. Esto realmente estaba sucediendo. Y cuando la grieta alcanzó su punto máximo, todo el dominio se detuvo. Como si supiera que lo siguiente sería irreversible, porque lo que estaba a punto de cruzar esa grieta no volvería jamás a ese lugar. El primer paso fue el más importante. No fue apresurado, no fue caótico, fue intencional. Una de las almas, la más cercana, avanzó hacia la grieta. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por algo que había olvidado hacía mucho tiempo. Esperanza convertida en realidad. Se detuvo justo antes del umbral, como si aún esperara una orden, una confirmación. Entonces lo miró. Y en esa mirada encontró todo lo que necesitaba. No hubo palabras, no hicieron falta, solo un leve gesto. Adelante. Y el alma cruzó. En el instante en que lo hizo, todo cambió.
No solo para él, para todos, porque lo imposible acababa de suceder. El dominio de la muerte había sido atravesado. Las demás almas reaccionaron. Algunas avanzaron rápidamente, otras lentamente, pero ninguna se quedó atrás, porque ahora lo sabían. Esto era real. La grieta no se cerraba, no se debilitaba, se fortalecía, como si cada paso la hiciera más irreversible. En lo profundo, la figura antigua gritó, pero ya no había autoridad en su voz, solo pérdida, porque lo que estaba viendo no era una amenaza, era el fin de un sistema que nunca había sido cuestionado, el fin de una ley que nunca había sido rota, el fin de su dominio. Y en medio de todo, él permanecía firme, observando, guiando, cumpliendo, porque no estaba improvisando. Todo esto ya estaba escrito. Las almas continuaban cruzando, una tras otra. Algunas lloraban, otras sonreían, otras simplemente caminaban en silencio, como si no quisieran romper ese momento. Pero todas compartían lo mismo: libertad. En la tierra, la noche seguía avanzando. Nadie sabía que en ese preciso momento, Pedro seguía despierto, con los ojos rojos, el corazón roto, sin saber que la historia aún no había terminado, que su error no sería el final, que la misma fuerza que estaba rompiendo la muerte también estaba preparando su restauración. Pero aún no era momento de eso, porque lo que estaba ocurriendo aún no había terminado. La grieta seguía abierta, las almas seguían cruzando, y la figura antigua finalmente comprendió algo que nunca había aceptado. No podía detenerlo, no podía resistirlo, no podía revertirlo, porque esto no era una invasión, era una reclamación, y lo que estaba siendo reclamado nunca le perteneció realmente. El flujo de almas comenzó a disminuir, no porque se detuviera, sino porque ya casi no quedaban. El lugar que una vez estuvo lleno comenzaba a vaciarse, y en ese vacío algo quedó expuesto, algo que siempre estuvo oculto, algo que ahora ya no podía esconderse. Y cuando la última de esas almas dio un paso hacia la libertad, el silencio regresó. Pero no era el mismo silencio. Este era diferente. Era el silencio después de una victoria. Y en medio de ese silencio solo quedaban dos presencias: él y lo que aún permanecía. Porque aunque mucho había terminado, aún quedaba algo pendiente. Y lo que estaba a punto de enfrentarse ahora no era por las almas, era por el control total. El silencio ya no era vacío, era tensión. El lugar había cambiado. Lo que antes estaba lleno de espera, ahora estaba casi desierto. Las sombras ya no dominaban, se arrastraban. El eco de las cadenas rotas aún vibraba en lo profundo, como un recuerdo que ese lugar no podía borrar. Y en medio de ese nuevo escenario quedaban dos presencias: él y lo que aún reclamaba autoridad. La figura antigua se levantó lentamente, no con poder, con lo poco que le quedaba. Ya no había orgullo en su postura, solo resistencia. Esto no termina aquí, pero incluso esa declaración sonaba vacía, porque ambos sabían la verdad. Esto ya había terminado, solo faltaba declararlo completamente. El ambiente se tensó una vez más, pero ya no era una batalla equilibrada. Era el cierre de algo inevitable. Él avanzó, un paso final, no para confrontar, para concluir. La figura intentó sostenerse. Intentó proyectar lo que una vez fue autoridad, pero no pudo, porque lo que enfrentaba no era fuerza contra fuerza, era verdad contra lo que ya no podía sostenerse. Y entonces ocurrió. No hubo explosión, no hubo choque visible, hubo rendición de la realidad misma de ese dominio, como si todo lo que sostenía ese reino simplemente dejara de funcionar. Las sombras se desmoronaron, no desaparecieron, pero perdieron toda capacidad de controlar. La figura cayó, no derrotada en batalla, sino expuesta. Expuesta como algo que nunca tuvo autoridad real, solo dominio prestado. Y ese dominio acababa de ser reclamado. El aire cambió por última vez, ligero, libre. El lugar que una vez fue prisión ya no tenía propósito. Y entonces él se detuvo. No quedaba nada por hacer allí. Todo lo que vino a hacer estaba completo. La cruz lo inició, esto lo confirmó, y ahora solo quedaba una cosa: regresar, pero no como antes.
no como el que fue llevado, sino como el que regresa con victoria. En la tierra, la tumba seguía sellada, el mundo seguía creyendo en el final, pero ese final ya no existía, porque lo que estaba a punto de suceder no sería una continuación, sería una ruptura total, el último acto, el más visible, el más imposible de ignorar. La muerte había sido enfrentada, había sido atravesada, había sido despojada, y ahora iba a ser expuesta, porque lo que venía no ocurriría en lo invisible. Ocurriría frente a todos, y cuando sucediera, nadie volvería a ver la muerte de la misma forma, porque en ese momento todo ya estaba decidido. Y mientras él comenzaba a ascender, dejando atrás un dominio vacío, una verdad se establecía para siempre. La muerte ya no tenía la última palabra. El ascenso no fue inmediato, fue sentido. Como cuando una presencia abandona un lugar y deja atrás un vacío imposible de ignorar. El dominio quedó en silencio, no el silencio de antes, uno diferente, uno que ya no contenía poder. Las sombras permanecían, pero ya no gobernaban, y por primera vez en toda su existencia, ese lugar entendió lo que significaba perder. Mientras tanto, él ascendía, no como espíritu errante, no como sombra, como rey, con una victoria que no había sido vista, pero que estaba a punto de manifestarse. En la tierra, la madrugada comenzaba a acercarse. Las primeras luces aún no aparecían, pero el aire había cambiado, como si algo invisible ya hubiera ocurrido. La tumba seguía cerrada, los soldados vigilaban, el mundo aún ignoraba la verdad. Pero dentro de esa tumba, el silencio no era muerte, era antesala, y justo en ese instante, algo comenzó a suceder. No afuera, adentro, porque lo que descendió ahora estaba a punto de levantarse. Primero, fue imperceptible, un cambio, una presencia, luego movimiento, no de carne, no como antes, algo más profundo, la vida regresando, no lentamente, no débil, con autoridad. El cuerpo que había sido herido, atravesado, quebrado, ya no respondía a la muerte, respondía a algo superior, a algo eterno, y entonces sucedió, el primer aliento, no como el de un hombre que revive, sino como el de alguien que nunca pudo ser retenido. La muerte había hecho todo lo posible, pero no fue suficiente, nunca lo fue, porque lo que estaba en esa tumba no era solo un cuerpo, era la vida misma, y la vida no puede ser contenida para siempre. Afuera, la tierra tembló, los soldados cayeron, la piedra comenzó a moverse, no empujada, sino desplazada, como si ya no tuviera derecho a estar ahí, y en ese instante, la historia cambió, no gradualmente, para siempre, porque la muerte acababa de perder. La tumba estaba vacía, no robada, no manipulada, vacía. El lugar que representaba el final ahora proclamaba algo completamente distinto, inicio. Los discípulos aún no lo entendían, el mundo aún no lo aceptaba, muchos aún dudarían. Pero la verdad ya no dependía de ellos, porque lo que ocurrió no fue solo un milagro, fue una declaración. La cruz no fue derrota. El silencio de los 3 días no fue ausencia. Fue estrategia, fue el momento donde lo invisible cambió lo visible para siempre, donde la muerte fue confrontada, no desde afuera, sino desde adentro, donde el miedo perdió su fundamento, donde la eternidad cambió de dirección, porque esos 3 días no fueron el final de una historia, fueron el inicio de una nueva realidad, una donde la muerte ya no define el destino, una donde el fracaso no es el final, una donde incluso después de caer puede haber redención. Pedro aún no lo sabía, pero sería restaurado. Y el mundo entero, aunque no lo entendiera aún, nunca volvería a ser el mismo. Porque desde ese momento hay una verdad que atraviesa el tiempo. La oscuridad puede parecer victoria. El silencio puede parecer abandono, pero Dios siempre está obrando en lo que no ves. Y cuando todo parece terminado, puede ser que apenas esté comenzando. Porque la tumba está vacía, y eso lo cambia todo.